Hola a todos, los saluda su querido amigo Josué Cachanilla. En este video vengo a dar mi opinión a la posibilidad de que las Uma Musume en el mundo de Cinderella Grey tengan otros oficios aparte de simplemente correr. Y es que es sencillamente obvio que las Uma Musume se empleen en otro tipo de labores aparte de solo correr, porque queda muy claro que el número de Uma Musumes que hay en ese mundo es bastante y sería muy complicado que todas ellas se dedicaran a un solo oficio de correr, porque no alcanzaría el dinero para repartírselo entre todas. Aparte que las que son estrellas merecen ganar más por el simple hecho de que ellas atraen más público. Por lo cual yo opino y creo que hay dos deportes donde las Uma Musume destaquen, tanto en lo físico como en lo mental. Pero antes de empezar, quiero recordar que este es solo mi opinión personal, que igualmente no significa que sea la verdad absoluta, y cada quien puede tener su propia opinión que me encantaría conocer en los comentarios. Y bueno, ya sin más que decir, comencemos. El primer deporte es muy evidente que es el fútbol. Así es, el fútbol o fútbol soccer, como muchos le quieren mencionar. Es un deporte en donde son 11 jugadores contra otros 11 jugadores, donde llevan el balón de una portería a la otra con la intención de anotar gol. Y es muy evidente que en un mundo como Musume sería muy extraño que los equipos deportivos de alto nivel, llámese Real Madrid, Inter de Milán, AC Milan, Manchester United, Bayern Múnich, Liverpool, etc., no aprovechen las capacidades tanto físicas y mentales de las Uma Musume para llevar a cabo estas prácticas deportivas. Y es muy evidente que si el mundo de Uma Musume es igual al nuestro, debe de existir evidentemente una organización mundial como la FIFA que regule el fútbol. Y es muy evidente que las Uma Musume, por sus capacidades físicas, sean de hecho atletas muy codiciadas para los clubes de fútbol. Su capacidad de correr, su capacidad de aguantar golpes, las deja muy en claro que serían incluso muy superiores a los hombres en este deporte. Y no me sorprendería que ellas fueran las estrellas del mismo. Aparte, con su belleza y carisma, atraerían una enorme cantidad de público a los estadios de fútbol. Imagínense una Uma Musume con el uniforme del Real Madrid, con el del Atlético, con el del Club América, el de Chivas, el de River Plate o el de Boca. Solo puedo dar unos ejemplos porque hay muchos equipos a nivel mundial. La enorme cantidad de dinero que generarían, puesto que al ser también idol, atraerían más público varonil, incluso tanto femenil como de Uma Musumes, dando enormes ganancias económicas a estos clubes. Aparte, que así sería una buena forma de no saturar las carreras deportivas, al haber muchas que a lo mejor no tienen la capacidad de correr largas distancias, pero sí de jugar largas jornadas. Porque hay que recordar que en el fútbol no se recorren largas distancias, más bien se administra la capacidad física del cuerpo para soportar 90 minutos de juego. Tan solo imagínense las copas del mundo como serían en el mundo de Uma Musume. Ver equipos como Brasil, Italia, Alemania, Argentina, Inglaterra, México, Japón, solo por dar unos ejemplos,
Sin duda, creo y pienso con justa razón que las Umamusume serían superestrellas del fútbol mundial. Y de hecho, no me sorprendería que aquellos que hacen fanfic de los supercampeones no puedan incluir a estas lindas Umamusumes en sus historias. Ahora hablemos del rugby y sus variantes. En un mundo como el de Umamusume, habiendo Umamusumes con físicos muy atléticos como el de Gold Chip, no sería nada fuera de lugar que estas Umamusumes pudiesen estar en equipos de rugby practicando este deporte, que incluso hubiese equipos profesionales como los que hay en Australia, Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra, Irlanda, etc. Imaginen las competencias de rugby, pero con unas Umamusumes que son básicamente más fuertes y resistentes que los hombres. Los partidos serían más cardíacos, serían más de fortaleza, con tal de llevar el balón hasta el otro lado del campo y anotar un try. Imaginen la enorme fuerza que tendrían los choques e impactos. Hablamos de sencillamente algo espectacular. Y al igual que como en el fútbol, posiblemente en el mundo de Umamusume exista un torneo mundial de rugby, donde muy probablemente los que principalmente participen sean Umamusumes, principalmente de equipos como los All Blacks, como los Pumas, como los Springboks, como los ingleses, irlandeses, franceses, todos compitiendo para ser el campeón del mundo de rugby. Sin duda, pienso que sí me haría bastante más brutal las competencias de rugby con Umamusumes, donde sencillamente los árbitros tendrían que llevar más protección para evitar los impactos accidentales de estas. Y no hablemos del fútbol americano, como la NFL, donde en nuestro mundo existen variantes femeninas de este, pero ahora imagínense con las Umamusume. Sencillamente serían más cardíacos los duelos, aparte que con la velocidad, resistencia y fuerza de las Umamusume serían más impactantes los tacleos, donde sencillamente las corredoras tendrían que ser muy ágiles. La quarterback tendría que tener mucha mentalidad de visión y actuar rápido para deshacerse del balón. Y las que son defensas tendrían que tener cuerpos muy parecidos al de Gold Chip para aguantar los impactos de las defensas del equipo rival. Sencillamente los Super Bowl serían todo un espectáculo, donde al medio tiempo posiblemente las Umamusume sean las que realicen los shows del medio tiempo. Es cierto que que las Umamusume menos fuertes posiblemente sean, junto con las humanas, porristas apoyando al equipo. Sin duda, sería interesante algo así. Y sería bueno por parte del juego que expandiera su lore y no solo se dedicase a carreras, sino a otros deportes. Me encantaría conocer sus opiniones al respecto a estos temas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que algo así pudiese existir en el mundo de Umamusume? ¿O simplemente sería una locura algo así? Y bueno, por mi parte fue todo. Los veré hasta la próxima, amigos.